Bienvenido a la lección sobre proporciones. Los objetivos de este video para determinar las proporciones y simplificar las proporciones. Una relación es una comparación de dos cantidades en forma de cociente. La relación entre A y B se puede escribir de tres maneras diferentes. A a B, a dos puntos B o A dividido por B escrito en forma de tracción. Y las razones también se pueden simplificar al igual que las fracciones. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos de cómo podemos crear proporciones. Una clase tiene 15 alumnas y 12 alumnos. ¿Cuál es la proporción de hombres a mujeres? Una de las cosas más importantes sobre una relación es su orden. Así que aquí queremos la proporción de machos a hembras. Dado que hay 12 estudiantes varones y 15 estudiantes mujeres, la proporción sería de 12 a 15, y voy a seguir adelante y escribir esto en forma de fracción. Entonces será de 12 a 15. Ahora, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las relaciones de tiempo están en la forma más simple. Entonces podemos simplificar esto tal como simplificaríamos la fracción 12/15. Entonces, ya que 12 es 3 veces 4, y 15 es 3 veces 5, podemos ver que tienen un factor común de 3. Entonces la relación simplificada sería de 4 a 5. Si queremos la proporción de mujeres a hombres, habría 15 a 12. Lo que simplificaría 5 a 4. Y, por último, si desea la proporción de mujeres con respecto al número total de estudiantes. Bueno, hay 15 alumnas. El número total de estudiantes sería de 15 más 12 o 27, por lo que la proporción sería de 15 a 27. Y de nuevo esto se puede simplificar. 15 sería 3 veces 5, 27 es 3 veces 9, por lo que tienen un factor común 3. Entonces, la proporción de estudiantes femeninas con respecto al total de estudiantes sería de 5 a 9. Vayamos a ver otro ejemplo. El equipo jugó un total de 24 juegos la temporada pasada. Ganaron 18 juegos y perdieron 6 juegos. ¿Cuál es la proporción de victorias a pérdidas? Bueno, si ganaron 18 juegos y perdieron 6 juegos, la proporción sería de 18 a 6. Ahora podemos simplificar esto. 18 es lo mismo que 3 veces 6. Y podemos escribir 6 como 6. Entonces, el mayor factor común entre 18 y 6 es 6. Por lo tanto, la relación es de 3 a 1. Ahora es importante que dejemos esto como una proporción de 3, 1 y no solo la razón 3. Porque 3 en sí no sería una proporción que comparara las ganancias y las pérdidas. Entonces, aunque este cociente es igual a 3, una razón debe comparar dos números. Luego, ¿cuál es la proporción de victorias con respecto a los juegos totales? Bueno, hay 18 victorias y el total de juegos sería 18 más 6 o 24. Y nuevamente esto se simplifica. El máximo común divisor de 18 y 24 sería 6, entonces, 18 a 6 veces 3 y 24 6 veces 4. Entonces la razón simplificada sería de 3 a 4. Y luego, por último, la proporción de pérdidas con respecto a los juegos totales. Bueno, hubo 6 derrotas y hubo 24 juegos en total o 6 a 24. Como 24 es igual a 6 por 4. 6 se simplificaría y la relación sería de 1 a 4. Y con suerte eso debería tener sentido. Porque la proporción de victorias respecto a los juegos totales fue de 3 a 4. Entonces, la proporción de pérdidas con respecto a los juegos totales debe ser de 1 a 4, lo que representa todos los juegos jugados. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.